Horacio, de este país dependiente, de este país agroexportador, etcétera, etcétera. Es decir, que no se está discutiendo un número, se está discutiendo otra concepción. Volviendo al tema de la dictadura y de la resistencia antidictatorial, justamente fue tan inmenso el movimiento que hubo y que se terminó de completar cuando la dictadura se fue, que efectivamente un primer logro histórico que hubo fue la realización de los juicios contra las juntas militares, a pesar de que el juicio contra las juntas militares se llamó juicio a los excesos en la lucha contra la subversión. Es decir, como ustedes ven, fue un logro extraordinario, pero todavía con la marca de lo que pasaba con los militares, con los que habían dado el golpe, con los militares golpistas, etc. Y posteriormente, efectivamente, fue, como ustedes conocerán, la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida, con lo cual se imposibilitó la realización de nuevos juicios a los genocidas. Y creo que hay que tener en cuenta esto que les planteaba, de cómo, miren, el único momento que yo creo, que yo personalmente, me acuerdo que fui a Plaza de Mayo y que llorábamos, yo pensé en ese momento que se había terminado la lucha contra la impunidad, cuando fueron los indultos de Menem. Menem fue el que terminó de indultar a los represores. Cuando fue lo de... nos volcamos miles y miles en las plazas, pero estábamos como en una situación de duelo. Es decir, no fuimos ni a gritar, no fue una rebelión popular, sino que fuimos como derrotados. Y sin embargo, inmediatamente después, efectivamente, seguimos la lucha contra la impunidad. Y quiero decirles con esto, que yo no le quito, y creo que las madres durante la dictadura y las abuelas tuvieron una importancia extraordinaria. Pero a mí me parece que lo más importante en estos 40 años es que nuestro pueblo ha sostenido esta lucha contra la impunidad y que la han sostenido los jóvenes. Que la transmisión transgeneracional de la historia es, a mí me parece que es absolutamente, discúlpenme que lo diga en términos emotivos, pero es absolutamente conmovedora, porque yo participo, como se decía, en la organización, por ejemplo, de las marchas del 24 de marzo que organiza el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Y ustedes, lo que es impresionante es cómo participan los adolescentes y los jóvenes. No es una cuestión en la que participa mi generación o la generación siguiente a la mía, que fuimos los que vivimos el golpe de Estado, sino que ha habido una transmisión en este proceso de construcción de la memoria colectiva, de manera que en esas expresiones colectivas contra la impunidad participan generaciones de jóvenes. Hay colegios en los que se vota, por ejemplo, en los centros de estudiantes, ir a las marchas, etc. Es decir, hay una participación multitudinaria de jóvenes en estos pronunciamientos y en esta lucha contra la impunidad. Y quería tomar, además, una cuestión que tiene que ver, porque a mí me parece que si uno mira los procesos históricos, de alguna manera Horacio planteaba el tema de la, digamos, del poder dominando, digamos, ¿no? Y yo diría la otra parte, que sería el poder de la lucha popular. Porque efectivamente coincido con ambos en que la dictadura no vino a liquidar un grupo político-militar, como lo llamaba Ana, sino que la dictadura vino a liquidar un proceso de revolucionarización que había en la sociedad argentina, que hacía muchos años que estaba presente y que estaba presente muy fuertemente a partir de lo que fue el cordobazo. Porque el cordobazo, que se produjo en el año 1969, el cordobazo fue una salida, una especie de insurrección popular con los trabajadores a la cabeza, con los estudiantes,
con todo el pueblo de Córdoba que se lanzó a la calle, y fue los que consiguieron, en realidad no terminaron de triunfar, porque fue lo que determinó la caída de Onganía, y bueno, la dictadura de esa época pudo poner inmediatamente a Livingstone como presidente, pero determinó la caída de ese presidente, y ese cordobazo marcó un punto de inflexión en la Argentina, en la cual hubo, usando la expresión, porque a mí, yo sí reivindico la expresión, hubo masas permanentemente en las calles, organizándose y debatiendo y participando y protagonizando la lucha para conseguir transformaciones profundas en la Argentina. Eso es lo que vino a liquidar el golpe de Estado. Eso es lo que vinieron a liquidar las prácticas genocidas. Lo asocio a este movimiento extraordinario que, digo, para pensar los procesos históricos, porque hay momentos en que uno tiene como una vivencia de catástrofe, por decirlo de alguna manera. Fíjense ustedes que algo de todo esto y de la construcción de la memoria colectiva se produce el 19 y 20 de diciembre del 2001, que seguramente muchos de ustedes eran chicos. Pero yo me acuerdo que ese día, a la tarde, venían marchando hacia la ciudad de Buenos Aires, venían marchando los piqueteros de La Matanza. Y por los medios decían, había una situación muy grave en el país, prácticamente, vos hablabas de lo patriótico, Horacio, prácticamente nos preguntábamos si la Argentina iba a seguir existiendo, ¿no? No las diferencias que había, sino si la Argentina iba a seguir existiendo. Y en ese momento, por los medios de comunicación, se decía que la gente cerrara los negocios porque venían los saqueos. Muy bien, avanzaban esas columnas y se decía que iban a haber los saqueos, y finalmente, la noche del 19 de diciembre, el gobierno de la Rúa, en el momento en que De la Rúa anuncia el estado de sitio, yo me acuerdo porque yo le digo, estábamos escuchando luego a De la Rúa con mi marido en la pieza, mirando por televisión a De la Rúa, y le digo, espera que voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido y no escucho. Y cuando voy a la ventana me doy cuenta que está todo el barrio con las cacerolas golpeando. Lo que yo no podía escuchar era que la gente ya estaba en los balcones golpeando con las cacerolas. Ahí le dije, levántate, vamos, y nos fuimos para Plaza de Mayo. Y fue un movimiento que se conoció después como el Argentinazo, que yo creo que fue la base de lo que permitió la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. No se puede concebir que esas leyes hayan sido anuladas si no hubiera existido ese gigantesco movimiento del 19 y 20 de diciembre que cuestionó la esencia del sistema, porque eso fue lo que cuestionó, y ahí salieron estaban los piqueteros, estaban las capas medias, estaban los trabajadores. Fue un movimiento que abarcó toda la Argentina 19 y 20 de diciembre y que provocó la caída de la Rúa. Y fíjense cómo este tema democrático, porque eso es lo que quiero decir, cómo caló tanto la lucha por la defensa de las libertades democráticas, que salió a punto de partida de la declaración de la Rúa del estado de sitio. Del mismo modo que cuando fue el asesinato de Costec y Santillán, el 26 de junio del 2002, eso obligó a que Duhalde adelantara las elecciones, porque los sectores dominantes habían perdido las condiciones de gobernabilidad y tenían que restituir la gobernabilidad que estaban perdiendo en medio de una enorme movilización de nuestro pueblo. Yo creo que esta fue un elemento fundamental que permitió que se anularan las leyes de punto final y de obediencia debida, que abrieron efectivamente la posibilidad de comenzar con los juicios. Que de paso, la anulación de una ley es un esperpento jurídico para nuestra... Claro, las leyes se derogan, no se anulan. Pero no se podía con una derogación, no había juicio posible a los genocidas, porque las leyes
se derogan y a partir de ese momento se aplican. Por lo tanto, se consiguió que hubiera algo que fuera con efecto retroactivo para poder juzgar a los militares golpistas y por lo tanto a los genocidas. Y por lo tanto se hizo, digamos, se tomó una medida que atentaba contra el orden jurídico vigente, digamos. Hasta, me acuerdo que hasta Lilita Carrió dijo que ella había tirado a la basura, ella firmó, la que encabezó el proyecto en el cual estuvimos peleando muchísimo para que ese proyecto pudiera salir, peleando muchísimo porque estaba la propuesta de una ley que se llamaba de no oponibilidad, en fin, fue muy peleado poder conseguir que ese proyecto saliera. Fue encabezado por Patricia Walsh, pero también lo firmó Elisa Carrió, que dijo en esa oportunidad que tenía razón en eso, que había tirado a la basura sus libros de derecho constitucional para afirmar esto. Pero, digamos, ese fue un logro histórico de nuestro pueblo, poder anular las leyes. Y lo que muchos pensábamos que iba a ser imposible fue un logro merced a este movimiento gigantesco contra la impunidad. Movimiento que sigue presente hoy y que, como decía Ana hace un rato, se expresa cada 24 de marzo. Cada 24, ustedes vieron que, por ejemplo, en Buenos Aires, yo no sé cómo fue acá, en Buenos Aires, desde las distintas perspectivas, eran miles y miles y miles de personas que estábamos en la calle durante todo el día con diversas expresiones en función de repudiar el golpe y de ir al debate con este tema de los 30.000 y de las discusiones sobre los 30.000, porque, insisto, creo que el tema es que la discusión sobre los 30.000 es dar vuelta para atrás logros históricos de nuestro pueblo. Y es también generar condiciones para utilizar de nuevo a las Fuerzas Armadas para reprimir a nuestro pueblo y para reprimir las luchas actuales que, como ha demostrado el mes de marzo, han sido extraordinarias. La verdad es que la presencia en las calles el día 6, el 7, el 8 y el 9 de marzo fueron multitudinarias y expresan un malestar colectivo que preocupa enormemente al gobierno. Bueno, estaba tratando de ver. Bien, un punto más y ya los dejo tranquilos, que es lo siguiente. Yo creo, Ana decía que acá están con los legajos universitarios, que la universidad está recuperando la memoria, pero ¿saben qué pasa? Que ningún gobierno, a partir de la dictadura, abrió los archivos de la dictadura. Y que si se abrieran los archivos de la dictadura, tendríamos, en primer lugar, muchísima información. Primero, se dice que los archivos están destruidos. ¿Ustedes conocen algún estado que destruya sus archivos? Se están abriendo los archivos de la KGB, se están abriendo los archivos del Departamento de Estado Yankee. Los archivos estaban, pero no se abrían. Los archivos, los estados no destruyen los archivos. Por eso, a mí me parece que los archivos de la dictadura permitirían conocer, en primer lugar, el destino de los 400 chicos que todavía, jóvenes, que necesitan poder ser restituidos en su identidad. Todo un tema, no me voy a detener en este tema, pero es responsabilidad del Estado, porque el Estado es el que viola los derechos humanos y el Estado es el que tiene que garantizar los derechos humanos. No es el problema de grupos sociales, el que es responsable es el Estado. Por eso en esta teoría de los dos demonios es falaz, porque el único que viola los derechos humanos es el Estado. Y esto no se los digo desde una posición de izquierda, se lo digo porque hasta las Naciones Unidas plantean que, los derechos humanos son responsabilidad de los Estados, no de grupos sociales, etc. Por lo tanto, esto tira totalmente la teoría de los dos demonios, más todos los argumentos que estaban dando Horacio y Ana en relación a la teoría de los dos demonios. Entonces, la apertura de los archivos permitiría conocer el destino y la restitución de un derecho básico que es el derecho a la identidad de los jóvenes que fueron apropiados.
y no que eso quede en manos de las abuelas, con todo lo que han hecho las abuelas, pero que quede en manos de las abuelas, o que quede en manos de jóvenes que tienen alguna duda y se presentan a ver si ellos son hijos de desaparecidos. Esto es una responsabilidad del Estado, absolutamente. Del mismo modo que ustedes saben que a pesar de que los juicios, que son este logro histórico, que simultáneamente son muy limitados, porque tengan en cuenta que a 600 campos, de más de 600 centros clandestinos de detención, hay solamente 700 genocidas sancionados. Es algo extraordinario en un sentido, pero simultáneamente está muy lejos de la cantidad de involucrados en la represión. Pero ¿saben qué? La inmensa mayoría de los familiares de desaparecidos no conocen el destino de sus desaparecidos. Esa es la situación de la inmensa mayoría. Se conocen algunos casos, hay por supuesto, ese es el caso de las más, se conocen más. En casos de centros de Campo de Mayo ha sido un campo de exterminio tan brutal que se conoce nada prácticamente, nada. Yo conocí una persona que fue sobreviviente del Campo de Mayo, sobre 5.000 detenidos desaparecidos que se calcula que hubo en Campo de Mayo. Y no se conoce el destino. Los archivos de la dictadura permitirían abrir fuertemente el reconocimiento de lo que pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Por eso a mí me parece que estos que ahora, la campaña, como porque Macri que dice que no sabe cuántos desaparecidos hubo, o que hablan de la guerra sucia, que es la habilitación de la teoría de los dos demonios, o Gómez Centurión, que dice que no hubo plan sistemático de desaparición, o los que dicen discutamos bien el tema de si fueron 30.000 u 8.000, es decir, que con el sentido que tiene estos debates, ninguno de ellos plantea que hay que abrir los archivos de la dictadura. Por lo tanto, a mí me parece que la exigencia de nuestro pueblo tiene que ser que se abran todos los archivos, y sigue siendo importantísimo que se conozca cuál fue el destino, cuáles fueron las responsabilidades en relación a todos los crímenes contra el pueblo que implementó la dictadura. Bueno, yo paro ahí. Bueno, ¿qué tal, chicos? No sé cómo seguir. No, ahora estaría interesante, aquellos que tengan alguna pregunta, en base al tiempo, podríamos hacer 3 preguntas más o menos, y luego, bueno, entre los panelistas. No sé si alguien tiene alguna duda. En primer lugar, agradecer al panel desde ya con todo lo que nos han aportado, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente, Bele me ha mencionado como en un homenaje, y yo quiero... Diana, porque... Bueno, te veo cómo son las cosas. Diana, la doctora Diana Cordon. Pero yo quisiera ofrendar ese homenaje no solo a la memoria de Enrique y a lo que Enrique nos legó y a esa bandera que tantos y tantos hemos levantado y sostenido, sino a aquellos que fueron los verdaderos héroes de esa resistencia a la dictadura. Vos misma has mencionado algunas cosas como la huelga ferroviaria, la huelga cuando la desaparición de Schlick, pero en esta zona tan castigada, tan enormemente castigada, como decía Ana, donde solo en la universidad hay 800 desaparecidos, también hubo muchísimos desaparecidos en Astillero, en el frigorífico, en YPF, en muchas empresas de la zona, esos delegados obreros, y muchos otros que aunque no lo fueran, pero ese terror que se quiso sembrar. Y lo que yo quiero destacar es que en el medio de todo eso, en la ciudad de Berisso,
hubo una huelga que duró 28 días en el año 79, heroica, que esos son los verdaderos héroes, los que impidieron que, como ustedes planteaban, el poder de la dictadura quiso, además de imponer ese plan económico y bueno, y la disputa de las superpotencias y demás, pero eso fue lo que impidió, este pueblo impidió que lograran romper con su poder ese entramado social de solidaridad, de lucha y de lo que hicimos, no uno, sino miles y miles en este país, fundamentalmente la clase obrera. Eso quería decir, agradecer, pero bueno, y agradecer a la universidad y al decano de la universidad también en este momento. Y ahora dejo la palabra a los chicos, que para eso estamos, yo ingeniera ya, no. Antes que nada también quería agradecerle a los tres por su presencia y creo que en nombre de todos es muy importante el tenerlos acá y brindarnos la información que nos están brindando en este momento. Haciendo hincapié en el debate actual, como dijo Ana, ¿quién tiró la primera piedra? Y retomando también lo de los decretos de Luder que dijo Horacio, mi pregunta era, ¿cómo eran los decretos de represión durante el gobierno de Isabel? Chicos, no sé si hay alguna más que quieran preguntar. Así... Allá arriba. Hablaban de la sociedad en la actualidad. Yo quería saber qué opinión tienen acerca de los que creen en la actualidad que piden de alguna manera que vuelvan los militares, ¿no? Como se vio en la marcha del 1 de abril, en donde en una provincia circulaba un falcón verde con un muñeco militar arriba, y también se escuchaba decir a otra mujer decir que no me acuerdo textual cómo fue, pero que hubo desaparecidos que bien desaparecidos estaban. No me acuerdo si fue textual así, pero algo así fue. Desaparecieron los que tenían que desaparecer. Y bajé, boludo, para no hacerte subir. Hola, ¿qué tal? Me avergüenza un poco esto. Bueno, primero agradecerles de nuevo, como pude agradecer en nombre de todos igual, por estar acá y darnos la oportunidad de conocer estas cosas que muchos de nosotros quizás no conocemos, sobre todo porque tenemos edad entre 20 y quizás 30 años. Somos jóvenes, no estuvimos. Queremos estar, como pienso yo y pensamos mucho. Pero bueno, al ser jóvenes también, nacimos en los 90, empezamos a tener conciencia después del 2001, empezar a pensar, y yo quería preguntar cómo ven ustedes, o sea, porque ahora nos contaron mucho del pasado, y como dijo Horacio, a partir del pasado hay que empezar a planificar el futuro. Muchos de nosotros no conocemos los ciclos, no estuvimos, entonces estamos empezando a transitar todas estas etapas, todos estos ciclos, esta terrible oscilación que hay siempre entre gobierno de izquierda, gobierno de derecha, dictaduras y revoluciones. Yo quiero saber personalmente qué piensan ustedes, cómo va. Porque para mí es trágico lo que pasa hoy y quizá, no sé, ustedes lo ven de un lugar más leve porque comparado con lo que vivieron, obviamente no es tan trágico, pero bueno, lo apagué, perdón. Quisiera saber qué piensan ustedes, cómo sigue esto. ¿Cómo lo vemos? Todas las medidas que se toman, todas las cosas que pasan, tanto sobre los militares como sobre medidas que van en contra de nuestro patriotismo, nuestra nación, nuestra gana de ser un país que progrese y que pueda estar frente a las potencias del mundo igual a igual. Ser un país unido, aparte con nuestros países hermanos como Brasil, Uruguay,
y toda Latinoamérica. Bueno, no quiero hacerlo más largo, pero quisiera preguntar cómo es, a partir de hoy, hacia mañana, hacia el futuro, sabiendo esto, sabiendo nuestra historia, ¿cómo lo ven ustedes? Gracias. Una pregunta nomás, tiene algo que ver con lo que planteó este chico recién. Como dice allá, cómo era el mundo, digamos, la dictadura tuvo que ver, no fue planificada solo acá, tenía que ver con lo que había afuera. Y en aquella época, yo me acuerdo, hablábamos de los vientos de guerra, la posibilidad de guerra, una nueva guerra mundial. Bueno, cómo era ese enfrentamiento entre las potencias, pero lo que me preocupa es cómo está el mundo hoy. Porque si uno mira un poquito para unos cuantos kilómetros de acá, ve cómo se bombardean en Siria. Y yo digo, ¿cómo es el mundo de hoy y cómo fue en aquel momento? ¿Qué tiene de parecido y qué tiene de distinto? Porque creo que sin esos datos va a ser difícil entender totalmente lo que está pasando acá adentro, que como dijeron recién es bastante terrible. ¿Alguno más? No. Todo suyo. Lo de los decretos, ahí está, listo, vamos a empezar por eso. El primer decreto que sale alrededor del hecho de Tucumán, donde Ler arma una guerrilla y se produce la represión de eso desde el punto de vista del Estado, y sale una resolución que dice aniquilar la acción subversiva, la acción, dice. Y era localizado en Tucumán. Eso debe haber sido principio del 75, si mal no recuerdo. En septiembre, cuando a Isabel la declaran enferma, la internan en Ascochinga con la señora de los que iban a ser después los comandantes del golpe, asume Luder, que era presidente provisional del Senado. El orden sucesorio en Argentina es presidente, vicepresidente, presidente provisional del Senado. Entonces, como Isabel era vicepresidente en ejercicio con la muerte de Perón, si sacaban a Isabel, asumía Luder. Y Luder fue el intento de un golpe institucional, que nosotros llamamos la bordaverización, se llamaba en esa época, porque había un presidente en Uruguay que había hecho eso. Los uruguayos a la dictadura le pusieron a Bordaberry, quedó como presidente legal, pero después gobernaba la Fuerza Armada. Fue un intento parecido a lo que hubo Guido en el 62. Pero Isabel resistió eso, se negó a irse y dijo que se quedaba, y hizo un acto de regreso donde reafirmó y dijo que había que echar a los fariseos del templo, inclusive, ¿no? Denunciando a los otros. Pero Luder en ese periodo lo que hace en ese poquito tiempo es extender a todo el país los decretos. Eso lo hace Luder, no Isabel. O sea, extiende a todo el país la represión. Entonces dice Rucau, yo le pregunté a Luder, dijo, no, ahora lo mandamos al Parlamento que va a ser reglamentado. Nunca fue reglamentado. Y ahí es cuando Rucau dice, estamos sorprendidos porque hacían lo que querían, arrestaban hasta los nuestros. Es decir, ya se habían consolidado. Pero no conforme con eso, cuando Videla en el 75 asume la comandantía en jefe del ejército, establece el decreto que se llamó, la resolución del ejército se llamó la Peugeot, se llamaba. Era la resolución 404 del 75, que era complementaria a los decretos. Por esa directiva se zonificó militarmente todo el país, sujetando a todas las autoridades, a los jefes militares secretos, y se estableció un amplio sistema de inteligencia bajo el cual se puso a toda la población. Eso lo hace Videla con una resolución que fue esa. Se puede encontrar en internet, ponen eso, se llama la Peugeot 404 del 75. Y después, en el 17 de diciembre del 76, Viola, que era el segundo en el orden jerárquico del ejército, pero el verdadero cerebro del golpe, no era Videla, era Viola y Villarreal, el secretario del ejército,
hace la orden secreta del 17 de diciembre del 76, que también puede encontrar en internet, decía, y acá está el plan sistemático, innegable, porque fue una resolución, aplicar el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren. La acción militar es siempre violenta y sangrienta. El delincuente subversivo que empuñe armas debe ser aniquilado sin aceptar rendición. El ataque se ejecutará mediante la ubicación y aniquilamiento de los activistas subversivos. Las órdenes deben aclarar si